Hola mis queridos turcofans, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les traigo la reseña del avance 1 de Yali Chapkini. Voy a estarles comentando sobre el nuevo personaje que aparecerá en la serie, el desenlace con respecto a Pelín y otros detalles. Así que les recomiendo que se queden hasta el final de este video para que no se pierdan nada. Hablando brevemente del capítulo 58, les diré que me dejó con sentimientos encontrados literalmente. Ver a Seyran y Ferit acercándose para mí fue lo mejor del episodio, aunque siendo honesta, como ya les he dicho antes, no creo que su reconciliación como pareja se esté escribiendo en el guión de la mejor forma y tampoco en las mejores circunstancias. Además de que considero que estamos siendo testigos de otro cambio brusco y radical en el comportamiento de ambos que deja mucho que decir en cuanto a las incongruencias del guión. Por otro lado, me desagradó muchísimo ver cómo otra vez victimizaron a Pelín y su madre a más no poder. Traumaron aún más a Ferit, haciéndolo sentir responsable de la situación de Pelín, de la muerte del bebé y todo el mal ambiente que se generó en torno a eso, sumado al hecho de que se me hizo pesado ver prácticamente un episodio entero de escenas de hospital y sufrimiento por un personaje que no lo merece. El drama de Pelín considero que también opacó el hecho de que se revelara de una manera más impactante la verdadera paternidad del bebé. No le dieron mucha trascendencia al asunto, por lo menos en este episodio, y para mí fue algo que faltó y que era más importante que tener un episodio entero girando en torno a la gravedad de ella, porque no sé ustedes, pero yo esperaba un mayor impacto al momento de dar a conocer la noticia, ya que ese embarazo ha generado muchísimos conflictos. Lo peor del caso es que al final nos vendieron la idea de que Pelín muere, pero creo que aún no es algo que podamos dar por sentado. De hecho, ni siquiera está claro que sea ese su final. Ella está en un estado muy delicado, pero existe la posibilidad de que los médicos logren reanimarla nuevamente. Hay varios spoilers que mencionan los posibles desenlaces para ese personaje y la mayoría coinciden en que ella va a vivir. Así que turcofans, les recomiendo que estén preparados para cualquier cosa, así sea no verla más o seguirla viendo en la serie por otro par de episodios. Esperemos que si realmente queda viva, por lo menos pague por todas sus mentiras y por arruinar la vida de otras personas debido a su obsesión y su egoísmo. Tengo mucho, pero mucho más para analizar y comentarles sobre el episodio 58 y la situación actual de la serie, pero se los estaré compartiendo en un video que estará disponible próximamente en el canal. Entrando en el avance del 59, les diré que comienza con Ferit en el cementerio muy triste. Primero lo vemos solo y luego está con Seyran y Abedin que van a ir para apoyarlo. El motivo de la visita aún no está 100% claro. Esto está hecho con toda la intención de mantener la curiosidad y la intriga por lo que va a suceder tras el final del 58. Creo que puede que en el avance 2 quizás nos den otra pista al respecto, pero mientras tanto, solo les diré que desde que se grabaron estas tomas en el cementerio, se filtraron imágenes que muestran que durante la visita de Ferit, él va a la tumba de su hermano Fuad. Después de ver a este trío, pasamos a la mansión Korhan. Acudiendo al llamado de Jalis, llega Khond Sia, este personaje que aparecerá por primera vez en Yali Chapkini y que es una de las figuras más importantes de la serie Sakla Beni, otra de las producciones de OGM para el canal Star TV que se está emitiendo actualmente los jueves en horario estelar. Este encuentro entre personajes de las dos series es un acontecimiento que en el mundo de la televisión se conoce como crossover y sucede cuando en un episodio se unen dos o más series o incluso programas diferentes, creando una historia común entre ellos, mayormente con el objetivo de atraer audiencia. Esto es algo que no es nuevo en OGM. La productora tiene la ventaja de estar produciendo todas las series de Star TV y por tanto tiene la posibilidad y la libertad de implementar estrategias como esta. En el capítulo 16 de Sakla Beni aparecieron Ifakat y Asuman en una escena donde en esencia ambas fueron a pedir ayuda para Orhan. Y como les decía, esto no es algo nuevo, ya que por ejemplo en la primera temporada de Yali Chapkini también se hizo crossover entre Yali y la serie Omega.
comer. En el 58 vimos la frustración que experimentó Jalis al darse cuenta de que su influencia no fue suficiente para sacar a su hijo de la prisión y por tanto tuvo que pedirle ayuda a este viejo conocido con el que ha tenido problemas anteriormente. Khonzi es un personaje al que le gusta imponer sus reglas y su voluntad sobre todos los que lo rodean y en ese sentido es idéntico a Jalis Corhan. Detrás de su fachada de hombre ejemplar, cabeza de familia y magnate de los negocios, este señor es altamente mafioso y tiene contactos en todas partes. A pesar de sus diferencias, él decide ayudar a Jalis y le dice: si no puedes seguir el ritmo del enemigo durante mucho tiempo, eventualmente te convertirás en amigo. Después, mientras vemos a Orhan en prisión, se escucha que continúa diciendo: tengo un hombre dentro, protegeremos a Orhan. Jalis, agradecido, lo abraza y aparentemente a partir de esa reunión, Orhan tendrá la protección que necesita, pues como ya sabemos, su vida está corriendo grave peligro. A continuación, los pistachos están caminando juntos en la noche, se sientan y como parte de una conversación, Ferit le dice a Seyran: lo que pasó no podemos cambiarlo, pero podemos cambiar las cosas entre nosotros, Seyran. No quiero vivir una vida sin ti. Se ve entonces que Seyran sonríe, luego Ferit la abraza, pero se nota que ella más bien parece estar angustiada. Justo antes del final, mientras Seyran se aleja toda sonriente, se escucha que Ferit le dice que la ama mucho. Él se queda feliz observando cómo ella se va y ahí termina el avance. Esta última parte del adelanto está bastante controversial. Es bueno ver que finalmente la hostilidad entre Seyran y Ferit ha terminado, o al menos de momento, pero sería bueno también verlos hablar sobre todo lo que sucedió en los últimos episodios, porque se dijeron y se hicieron muchas cosas desagradables que los lastimaron a ambos. Además de que está el hecho del trato que hizo Seyran con Qasim, las mentiras que ya ella le ha estado diciendo a Ferit para que no sospeche nada al respecto, y por tanto no es difícil imaginar que si ella sigue esforzándose por ocultarlo, en algún momento eso también puede generar problemas entre los dos. De todas formas, esperaré a que salga el avance 2 y el capítulo para ver si los guionistas están en plan borrón y cuenta nueva con ambos personajes, si harán como que nada ha pasado otra vez o si habrá una transición un poco más coherente en ese sentido, por decirlo de alguna manera. Turcofans, cambiando un poco el tema, les diré que se viene más drama con Nebra. Hay imágenes filtradas del fin de semana que muestran su coche rojo saliendo de la mansión Corhan. Hay rumores de que conocerá a Jalis debido a todo el tema del proyecto que Ferit tiene con ella, y Aldede terminará por agradarle esta chica que en realidad está literalmente obsesionada y desequilibrada, diría yo. Así que cada vez creo más la posibilidad de que en algún momento Nebra sí se atreverá a hacerle daño a Seyran. Akin también nos seguirá dando de qué hablar. Este chico misterioso se mostró por primera vez con cara de ángel, pero ya vimos en el 58 que esconde algo. No parece ser una persona transparente, sino que más bien la cara que muestra es en dependencia de la persona que tenga enfrente y la situación en la que esté. Así que no sé qué tan honesto o real fue con Seyran. Y en general, el personaje está dejando mucho que pensar. Cuéntenme ustedes qué les ha parecido este adelanto y qué creen que sucederá en el 59. ¿Qué pasará con los pistachos? Escriban sus opiniones y teorías en los comentarios, que como siempre yo con gusto les estaré leyendo. Si les ha gustado este video, no olviden dejar un like para apoyarnos, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan nuestro contenido. Yo soy Meli, les agradezco su atención y me despido de ustedes hasta un próximo video.